Susana Corcuera estudió etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha impartido talleres de creación literaria en Catalán y ha trabajado como traductora de inglés y francés. Ha escrito varias publicaciones mexicanas, es autora también de varios libros y hoy está con nosotros para hablarnos un poco de esta nueva novela, Luciérnagas, bajo el sello de Suma de Letras. Pues Susana, buenos días, bienvenida a esta entrevista. Patricia, muchísimas gracias. Muchos saludos a ti y a los que nos están oyendo. Cuéntanos cómo surge la idea de escribir esta historia, Luciérnagas. La motivación surgió de un evento real que me pasó durante un tiempo que viví en Toulouse, en esa ciudad de Francia, y tuve la suerte, porque creo que sí fue un privilegio, de conocer a un vagabundo muy joven. Nunca tuve tratos con él más que buenos días, eso nos decíamos diario, pero, pero tenía una expresión tan cálida, tan empática y me hacía la estancia más llevadera porque era un momento difícil en mi vida. Y era muy joven y podría haber sido cualquiera de mis hijos. Y entonces empecé a seguir un poco sus rutinas y empecé a ver qué hacía y me di cuenta que no estaba ni loco, ni drogado, no tenía ninguno de los prejuicios con los que yo había vivido hasta entonces acerca de la gente que vive en la calle. Era simplemente un muchacho que vivía en la calle. Y, y entonces de ahí surgió la historia. Esto, menos esa parte que sí es real, y una vez que me lo encontré desayunando con una mujer muy elegante, que es como empieza una parte de la novela, todo lo demás lo inventé. La novela se trata de lo que me quedó rondando en la mente, de por qué alguien que aparentemente lo tiene todo, y por qué decidirse a vivir a la calle. Y de ahí nació la inquietud. Luego, claro, que como puse la inquietud, la puse desde el punto de vista de la mamá de este chico, y la mamá, como bien lo dices, tenía una hacienda en Yucatán, es yucateca, Isabel, y ella busca las razones por las cuales su hijo se fue a vivir a la calle en su propio pasado y en la historia de su familia en la hacienda de Yucatán. Por eso la novela alterna entre Francia y Yucatán. Y me gusta mucho que es muy descriptiva, porque cuando vas leyendo, te imaginas que tú misma estás dentro de la hacienda. Ahí tiene también una historia muy interesante que cuentas ahí de la esclavitud, ¿no? En esa época que supuestamente ya estaba abolida, cómo los dueños de las haciendas seguían tratando a su gente, pues como si fuera esclavos, ¿no? También eso lo viene en la novela como tema. Sí, es un tema que me impresionó mucho porque obviamente no en todas las haciendas, ni mucho menos, pero en ciertas haciendas de Yucatán y de Campeche, supongo que también en otros lugares de México, pero me llamó sobre todo la atención en Yucatán y en Campeche. Fui hace como, no sé, 20 años y me enfrenté con que la esclavitud tal cual, como esclavitud, seguía existiendo hasta bien entrados los años 60, sobre todo en Campeche, porque estaba tan aislado del resto de la República que la gente no sabía que se había abolido la esclavitud, o sea, no había manera de comunicarte y además no había manera de salir de ese entorno. Y fue un tema que me sacudió muchísimo y que como a la protagonista de la novela, bueno, a la familia de la novela, que son hacendados, y cuando se dan cuenta de que toda la riqueza que tienen, toda la abundancia, está cimentada en el sufrimiento ajeno, pues también es todo un parteaguas, ¿no? Y entonces se enfrentan con la violencia, no de ellos, porque ellos son personas muy buenas de primera, pero se enfrentan con que esos cuadros de sus antepasados en la sala, que tenían cara de gente bondadosa y buena, y realmente eran esclavistas. Entonces, ¿cómo manejas eso en el presente, no? Y por eso tratan de darle la vuelta a la situación y de ahí me surgió la idea de convertir el patio de esclavos en refugio para indigentes, por ejemplo. Y también me gusta mucho este tema de hermandad que tocas entre Juan, Isabel, Agustín.
cómo también ellos tratan de unirse en ciertos aspectos y desmarañar toda esta historia, todo este misterio también que traía pues su mismo padre o el tío Luis, ¿no? Exacto, es que yo creo que cuando tienes hermanos o gente muy cercana con la que creces, cuando la estás pasando mal en momentos difíciles de la vida, a veces son los hermanos o los primos los que te sacan adelante, los que, sí, como bien lo dices, hacen como una especie de alianza, como un frente común contra las adversidades, ¿no? Y también creo que esa relación de hermanos ayuda mucho en algunos casos, no en todos, pero en muchos casos, ayuda también a construir una vida con menos prejuicios, porque ya de por sí cargamos con nuestros propios prejuicios y con los de nuestros papás y del entorno en el que nos criamos. Pero si tienes la suerte de que tienes algún hermano que rompió con esos prejuicios, pues te abre ciertas puertas, ¿no? Y en el caso de Juan, por ejemplo, que le decía, oye, no hay que creer todo lo que te dicen los papás, le decía a Isabel, pues Ujú. claro que no hay que creer todo lo que dicen tus papás, ¿no? Y ese tipo de relaciones siempre me ha llamado mucho la atención, los lazos tan fuertes que se crean entre hermanos, que muchas veces se confunden el amor, por ejemplo, bueno, los celos se pueden confundir con envidia, no son relaciones fáciles, no, son duras, muchas veces son tirantes, ¿no? Pero yo creo que es la relación más profunda que puedes tener, es, por lo menos en mi caso, con mis hermanos. También me gusta este tema que toca de leyendas, de fantasmas en la hacienda. También este tipo de creencias que tenía que si tú trataste mal a cierta esclava, ella te lanza una maldición y dices, ¿es realmente lo que me está pasando en mi vida, como en el caso del tío Luis, o es una coincidencia? ¿Realmente mi familia va a cargar con este peso por el maltrato que ni siquiera yo di? Eso también me pareció muy interesante. Es que sí, es impresionante, ¿no? Cómo cosechas lo que no sembraste, bueno o malo, pero lo que hicieron tus antepasados, lo que hicieron tus papás, tus abuelos, tus tíos, gente que aparentemente te queda lejísimos y realmente muchas veces tiene mucho más influencia en tu vida de lo que pensarías. Y lo de las maldiciones, ay, yo me pregunto tanto, ¿si existirá? O sea, ¿sí tendrán poder las maldiciones o tienen el poder que tú les das? O si alguien de veras tiene el odio suficiente como para lanzar una maldición, ¿habrá algo que desencadene que realmente se haga cierta? ¿O tú mismo haces que sea cierta, ¿no? En el caso de la maldición de la esclava, pues todo parecía indicar que era una maldición poderosa, ¿no? Que habría que revertir. Y que también cuando tú dices, tú deseas algo para alguien, ¿no? Ujú. Y que realmente tú haces sin querer ese acto que para ti fue muy malo y te atormenta toda la vida y te aísla toda la vida y que para los otros que te observan del de fuera dijeron, gracias a Dios que ya no está esta persona, que era tan malo. O sea, cómo está esa ambivalencia de lo bueno, lo malo para mí y para los demás? Ay, de veras, qué buena pregunta. Es que es menos claro de lo que parece, ¿no? Como que creces o vas pensando que el mundo se divide hasta en las caricaturas, ¿no? Los buenos y los malos, en muchas películas están el bien contra el mal, pero es más complicado que eso. Yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer mucho mal y también de hacer mucho bien. Y depende mucho de la situación en la que estés, de las circunstancias y el momento en el que estés, de tu estado de ánimo, de lo que te enfrentas, ¿no? Y, pero para Luis, el personaje del que estás hablando, a él finalmente lo único que le importaba era la percepción que él tenía de lo que él consideraba que había sido un acto terrible, ¿no? Que había Ujú. cometido. Y creo que nunca logró ver que para los demás había sido un acto liberador, porque, porque lo que le importaba era su propia conciencia, la percepción que tenía de sí mismo. Y
A veces me preguntaba cuando estaba escribiendo la novela, decía, ¿haré que Luis se dé cuenta de que realmente no hizo nada? Bueno, sí, lo que hizo fue terrible, estoy de acuerdo, no lo quiero minimizar, ¿no? Pero que tenía sus razones, que pues que no fue intencional, pero no, preferí dejarlo así porque pasa, sucede, vives con una cantidad de culpas que no te quitas y a veces, ¿no será que a veces es porque no nos las queremos quitar, porque ya nos acomodó vivir con esa culpa? Pues me hizo cuestionarme mucho eso. Hablando del tema que te motivó a escribir esta novela, Thierry pues es hijo de Isabel, ¿no? Ujú. No hallar sentido a tu vida porque realmente pues era un hijo pues de una familia pues, adinerada, ¿no? Pero realmente no Ujú. halló sentido a su vida, por eso se va pues a la calle a ser vagabundo. Ya hasta al final de la novela, que no lo vamos a spoilear, es cuando dice, bueno, que pasan ciertos sucesos que como que lo hace tocar fondo y dice, creo que ya sé lo que quiero en mi vida. También esto me gustó que lo manejaras porque él se sentía perdido a pesar de que, entre comillas, lo tenía todo. Sí, mm, me parece que sobre todo en jóvenes de esta generación, o lo diré porque son los que me tocan a mí, mis hijos que ya no son tan jóvenes, pero bueno, esta generación, la que está abajo de mí, yo veo que hay una especie de vacío existencial tremendo. Se rompieron ciertas asideras. Es una maravilla que haya tanta libertad, que se puedan tomar decisiones de, tan diferentes de las que en mi generación estamos acostumbrados a tener la libertad de tomar. Me encanta esta parte de la libertad. Hay más libertad de movimiento, de ir, de venir, de incursionar en otros mundos hasta por el Internet. Pero por otro lado, también han perdido las asideras de que, si hace, de que lo que normalmente te hace feliz es, por ejemplo, ¿no? Lo que decía Gilles, el papá de Thierry. Lo que te hace feliz es tener un trabajo estable, ahorrar, no tener preocupaciones económicas, tener una buena familia, llegar a tu casa a un lugar donde te gusta llegar, tener amigos, comer bien. Es como el estándar que se había manejado durante muchas generaciones de lo que tenías que hacer. Y en esta generación parece que se rompió y entonces ya eso no te va a hacer feliz. Hay unas frases que me encantan en las calles de Francia, que ahora está lleno de esta frase, que dice, ya me cansé de perder mi vida ganándomela. Y claro que ya no quieren trabajar en trabajos pues muy esclavizantes, de todo el día, de 10 horas, ¿no? Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y ahora en dónde le buscas el sentido a la vida? ¿Cuál es tu chamba como ser humano, no? ¿En dónde lo buscas? ¿En las redes sociales? No lo creo, en internet tampoco. Entonces tienes que ver en qué, a mí qué me da sentido, contemplar, ayudar a los demás, qué me da sentido a mí. Ay, pues no está fácil, creo que sí puede causar un gran desasosiego, ¿no? Que también se me antoja casi el final de la novela para una segunda parte de Luciérnagas, como que lo dejas abierto de saber y qué va a pasar con Thierry, ¿no? Y también con los hermanos. ¿Habrá una segunda parte? Justo, fíjate, Patricia, que estoy escribiendo la segunda parte, y la segunda parte es la historia de Juan, el hermano de Isabel. Ujú. Porque, aunque en la novela, Luciérnagas es un personaje secundario, pero a mí es un personaje que me gusta mucho y y bueno, es una novela mucho más dura, que me está costando mucho más trabajo porque me mueve más cosas, pero sí estoy en la segunda parte, y la tercera parte ya quiero escribir la vida de Thierry después de que acaba Luciérnagas. Esa me estoy esperando porque todavía no sé qué va a hacer. Tiene que, tiene que pasarme tips el personaje. Ya hablamos un poco de la relación entre hermanos, pero también aquí hay una relación de amigos incondicionales, de amigos desde niños, que es Thierry y Olga. ¿Cómo surge esta relación de amistad, de apoyo, en cierta manera de celos que hubo por ahí en la novela? Son esas amistades que forjas cuando eres niño,
y que muchas veces son amistades que empiezan de un pleito, ¿no? Y de que te caes mal. Y después esas amistades, como le conoces el lado malo muy pronto, pues ya después todo es bueno, ¿no? Y así nació la amistad de Thierry y de Olga, pues de un pleito. Pe- y, y hay un momento en el que Thierry dice, nos conocemos tan bien que a veces su amistad me asfixia. Creo que también eso pasa con amistades tan profundas. A veces digo, no puedo mentir, no puedo engañar, no puedo decirle, no puedo hacerme la buena persona porque vas a ver perfectamente que no me puedo hacer la generosa porque vas a ver que no, o bueno, estoy hablando de todo lo malo, ¿no? Pero tampoco le puedo hacer un favor sin que se dé cuenta porque me va a cachar. Esas amistades tan profundas a veces asfixian un poco y por otro lado, pues yo entre más años cumplo, más me doy cuenta del valor de la amistad, del valor, pero profundísimo, de lo que los tenemos que consecuentar y que esforzarnos. En el caso de Thierry, claro que entre sus grandes asfixias que tenía en el mundo, por decirlo de alguna manera, entre todas las ataduras que quería soltar, pues Olga era una de ellas. Y sobre todo cuando se enfrenta con esos celos, que bien dices, que él no se imaginaba que iba a tener esos celos, ¿no? Que más que celos era, puede ser que miedo a que ella sufriera, pero no sé cómo explicarlo sin vender esa parte de la novela, pero sí creo que la amistad es un tema que se presta a mil cosas. También hay que decirle a nuestros escuchas que esta novela se encuentra tanto físicamente como en ebook y tú narras el audiolibro. Me parece muy interesante también. Ah, sí, fue una experiencia, me encantó la experiencia, cansada porque hablas mucho tiempo, pero algo que me gustó muchísimo de grabarlo es que cuando escribo, leo lo que escribí en voz alta porque me desespera leer libros que te trabes, que no puedas leerlos como se debe por, por cómo están escritos, por cierta sonoridad, cacofonías o cosas así. Y entonces me esmeré mucho con este libro en especial para que fluyera. Y para que fluyera, según yo, tiene que fluir también en voz alta. Entonces ya lo tenía muy practicado. No a propósito, nunca supe que iba a grabar yo el audiolibro, pero creo que ya lo tenía practicado. Y no sé, tú lo oíste, yo no lo he oído. ¿Cómo quedó? Me da una curiosidad. Y me pareció muy interesante escucharlo porque, bueno, yo lo leo, ¿no? Pero Ajá. al escucharlo de tu voz, pues te vas imaginando todo. Por ejemplo, el laberinto que había, el laberinto de los sentidos que había en la hacienda Luciérnagas y que tú decidías entrar por un lado hasta encontrar la salida, te lo vas imaginando. Eso me pareció muy interesante. Ah, mira, qué bonito que me lo digas. Ese laberinto lo conocí. Hay un laberinto en un lugar en Yucatán que es un laberinto de piedra y efectivamente puedes entrar por aire, tierra, viento o agua. Y es una experiencia bien poderosa porque te tardas mucho en salir. No es un laberinto chiquito, te tardas como 20 minutos en salir. Y si entras de noche, ay, oyes todos los ruidos y las iguanas que van bajando y caminas en hojarasca, ¿no? Y una vez que te metiste, pues ya no hay manera más que recorrerlo hasta el final. Y creo que la vida es un poco así. Escoges un camino y luego para salirte del camino que escogiste, a ver, trátale, es bien difícil. De Isabel cuando era pequeña que tuvo su primer pérdida con su mascota y a lo largo de la novela hay más pérdidas, o sea, tienes que afrontar y esa es la vida, al final de cuentas, ¿no? Tanto la pérdida físicamente como ella, la pérdida, entre comillas, de Thierry. Ujú. Sí, yo a veces me digo que la vida es una sucesión de pérdidas, también de ganancias, y las pérdidas luego traen cosas buenas. Pero sí, tienes que aprender a vivir con pérdidas y si las asumes mal, te puedes quedar atorado muy fácil. Además, no todas las pérdidas son raras desde mi punto de vista. Te puedo doler mucho la muerte de alguien que ni siquiera considerabas tan cercano y te cuesta mucho trabajo recuperarte de esa muerte. Y luego la muerte de alguien que considerabas muy cercano no te duele. O sea, realmente no te duele. Y, y cuando aprendes a decir, pues
es lo que siento, no puedo forzarme a sufrir por esta persona, ya no sufrir por esta, y las dejas que fluyan, pues creo que ayuda. Y sobre todo tuve la experiencia de ver morir a mi papá y también a unos conejos. Y, y sí me impresionó muchísimo porque de verdad yo vi cómo se salía el espíritu por los ojos, tanto de los conejos como de mi papá, pero sobre todo mi papá me estaba viendo a los ojos cuando se murió y de repente estaba ahí y de repente ya no estaba ahí. O sea, su espíritu se había ido y realmente su cuerpo se convirtió en un estuche vacío, en una cuestión de un segundo. Y quería plasmar eso en la novela porque suena macabro, a mí me pareció maravilloso. Me liberó de mucho miedo de la muerte. Dije, oh, está bien, había algo más y eso ya se fue. Y el cuerpo ya se quedó como las víboras cuando cambian de piel o las arañitas cuando cambian de piel. Así lo sentí yo. Y que el lector lo va a descubrir en uno de los capítulos cuando va Isabel con Thierry, pasa un accidente y dice, es que cómo no eres tú sensible a esto que está pasando, le dice, y Thierry hace una brincheta, ¿no? Y le dice la mamá, pero pues es que es parte de la vida, hijo, o sea, ¿qué puedo decir, no? Sí, es que la vida de Thierry había sido muchísimo más protegida que la de su mamá. La vida eso lo quise recalcar mucho en la novela. La vida en Toulouse pues es una vida súper predecible, por lo menos la de la familia bueno, sí, de la familia paterna de Thierry, porque es una familia, pues la típica familia burguesa Mm. que la vida está perfectamente planeada, establecida, él era un médico reconocido, o sea, no había muy grandes sorpresas en su vida. Él, hasta los tranvías llegan siempre a la misma hora, ¿no? En cambio, en Yucatán, aquí, bueno, en México, vivimos en un mundo totalmente impredecible. Pasan mil cosas, es muy estimulante en México y yo viví en el campo, bueno, vivo una parte del año en el campo, en un lugar en Jalisco, y siempre pasan eventos que te sacuden. No es que llegues así como a echarte a un pastito y ves pasar los pájaros. No. El perro se comía la iguana y la deja sufriendo horrible. O, por ejemplo, cuando éramos chicos, mataban a los pollos que nos íbamos a comer a las gallinas. Nos mataban, lo puse en el libro porque era Ujú. impresionante. Tenían como un palo gordo y ahí les cortaban el pescuezo a las gallinas que luego te ibas a comer a la hora de la comida y las gallinas seguían caminando y era impresionante. Pero nadie nos cuidaba de eso, de ver ese tipo de espectáculos o nos tocaron escenas muy fuertes de ver cómo degollaban a las vacas también que luego te ibas a comer, y veías los ríos de sangre literalmente correr y los perros bebiendo la sangre que corría de esa vaca que luego te ibas a comer. Eso lo veíamos, no nos tapaban los ojos, no nos decían no veas, lo veíamos, era cotidiano, era el día con día, era parte de la vida. Isabel así creció. En cambio, su hijo, que era más afrancesadito por su papá, pues decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que no te mueve esto? No, claro que te mueve, claro que te importa, pero pues es parte de la vida. Yo a veces pienso, pues a lo mejor me voy a morir porque me come un animal, espero que no, pero pues sí, me considero parte de la cadena alimenticia hasta cierto punto. Pues me parece muy interesante esta novela de Luciérnaga y también me agradó mucho que vaya a ver dos libros más. Pues Susana, yo te agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algo más? Nada más quería agradecerte mucho, Patricia, por esta lectura de la novela, además tan profunda, y también por haber leído el audiolibro, qué bueno que te gustó, y te mando un abrazo a ti y a todos los que nos están oyendo. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? En Susana Corcuera, todo está como Susana Corcuera, menos Instagram, que es Susana-Corcuera.